María Leonor Oviedo. ¿Cuál de las dos es? Muy bien, 12:28, seguimos hablando de la noticia del momento. El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, Joana. José Manuel, los magistrados señalaron inconsistencias e irregularidades en la valoración de las pruebas y los testigos que hizo en primera instancia la juez Sandra Liliana Heredia, al igual que su interpretación en el caso. El tribunal dijo que se vulneró el derecho a la intimidad del exmandatario en varias interceptaciones y en el caso de Juan Guillermo Monsalve, que ustedes recordarán, es considerado hasta hoy como el testigo estrella dentro de todo este proceso, criticó la validez dada a su testimonio. Pues tenemos las reacciones a esta noticia, las opiniones y el análisis con nuestro invitado en el set, Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía. Julián, para quienes no han visto todavía esta transmisión especial de Noticias RCN, un resumen de su impresión jurídica, como abogado que es, experto penalista, de lo que acabamos de oír del tribunal. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que hoy la justicia se reivindica con el caso de Álvaro Uribe Vélez. Lo que denota el tribunal es que precisamente la juez Heredia tuvo un sesgo al momento de tomar la decisión, partiendo de principios básicos, como por ejemplo que ni siquiera había tipicidad en las conductas ligadas al expresidente y además también la errónea valoración de las pruebas. También declara ilegal las interceptaciones al presidente y creo que todo eso es muy... A la final, el mensaje de la judicatura es decirle que no se va a dejar instrumentalizar para perseguir opositores políticos y cobra firmeza la tesis de la defensa del expresidente diciendo que este proceso fue un montaje para perseguirlo judicialmente y acabarlo políticamente. Y acá vemos los resultados. Esto es sujeto, por supuesto, a que exista un eventual recurso de casación y que la Corte Suprema de Justicia o corrobore lo que dice el tribunal o, contrario sensu, corrobore la decisión de la juez Heredia. Pero lo que puede uno percibir es que es una decisión muy buena, es una decisión muy rigurosa, juiciosa, ponderada, y creo que la Corte, en mi opinión, posiblemente termina confirmando esta decisión del tribunal. Y es que precisamente las declaraciones y la lectura del magistrado Merchán simplemente lo sintetiza en: el análisis de la juez frente al caso fue deficiente. Una palabra fuerte, una palabra dura. Pero recordemos dos decisiones destacadas de este fallo que se leyó en el Tribunal Superior de Bogotá desde las 8 de la mañana. Una, la absolución al expresidente Álvaro Uribe por el delito de soborno, esto en el caso de Juan Guillermo Monsalve, y también la absolución por el delito de fraude procesal. Los hechos probados no alcanzan la entidad necesaria para configurar el delito de soborno de actuación penal, ante la ausencia de pruebas que demuestren que se pretendía inducir una retractación falsa en un testimonio verdadero. Incluso si se asumiera la veracidad de la versión del 2011, no se acreditó que Uribe hubiera instruido al abogado Diego Cadena para presionar o inducir una retractación con intención ilícita. La ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal del fraude procesal. Miren, el tribunal también cuestionó la actuación de la juez de primera instancia, Sandra Liliana Heredia, incluso aseguró que descalificó testigos de la defensa con razones subjetivas, parcializadas, vagas y además instigadas. La falladora incurrió en errores metodológicos al valorar los testimonios según la parte que los presentó sin aplicar un criterio uniforme de sana crítica. Descalificó testigos que respaldaban la hipótesis defensiva por razones subjetivas como nerviosismo, exactitud o contradicción con la versión de Juan Guillermo, sin razonamiento probatorio suficiente. Era indispensable determinar si existió un intento de obtener una retractación falsa en beneficio del acusado, lo cual exige identificar qué versión era verdadera. El analista del interés del testigo, especialmente cuando busca beneficios jurídicos, debe ser riguroso. Vamos de inmediato a la redacción de Noticias RCN con nuestro editor judicial, Felipe Quintero. Felipe, explíquenos los pormenores de este fallo en segunda instancia, por favor. José Manuel, muy buenas tardes. Pues son 700 páginas, más de 2000 párrafos en los cuales, con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán, se absuelve por los dos delitos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es importante señalar que la decisión no fue unánime. La magistrada María Leonor Oviedo se apartó de la decisión y hemos conocido detalles
detalles inéditos de la razón por la cual se aparta. La magistrada se aparta porque para ella está en contra de la exclusión de las interceptaciones, es decir, que para ella sí tenían un valor probatorio las interceptaciones realizadas al teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo cual salva su voto respecto a la decisión, lo cual configura que la decisión no sea unánime. Veamos la decisión del magistrado Manuel Antonio Merchán, quien también compulsa copias contra uno de los testigos, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, a quien califica como mentiroso. Ante la ausencia de prueba directa o inferencia sólida, prevalece la presunción de inocencia. La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos al presumir dolo por el beneficio obtenido, no acreditar artificio ni idoneidad del medio, ignorar hipótesis alternativas y vulnerar el estándar de duda razonable. El tribunal enfatiza que la imputación penal exige prueba robusta, no conjeturas ni razonamientos circulares. De la valoración probatoria, lógica formal y decisión final. Insuficiencia en la valoración probatoria. La crítica a la sentencia se centra en que la valoración probatoria se redujo a apreciaciones subjetivas sobre la credibilidad de los testigos sin aplicar criterios técnicos ni principios de lógica formal. No se realizó el contraste necesario entre las declaraciones y pruebas que acreditaran su falsedad, requisito indispensable para configurar un artificio idóneo. Desde la perspectiva lógica, las proposiciones principales fueron: los testigos afirman que existió abordaje en la comisión con ofrecimientos de garantías. Otros testigos declaran hechos que desacreditan a los acusadores. Las negaciones planteadas fueron: no existió abordaje ni ofrecimientos. Los hechos para desacreditar son falsos. Sin embargo, no se demostró la falsedad de las premisas 1 y 2, por lo que no existe contradicción lógica que permita inferir mendacidad. Las consecuencias jurídicas son evidentes. Al no acreditarse falsedad, se excluye la posibilidad de configurar el delito de fraude procesal. La acusación no propuso otro mecanismo defraudatorio distinto a la supuesta creación artificiosa de una escena sin prueba suficiente. Basta la ausencia de un elemento estructural, la falsedad, para mantener la presunción de inocencia. En conclusión, la omisión del contraste lógico impide demostrar la existencia de un artificio idóneo y del dolo requerido. Por ello, el tribunal revoca la sentencia condenatoria y absuelve a Álvaro Uribe Vélez del delito de fraude procesal en el evento de Juan Carlos Sierra Ramírez, ordenando cancelar las anotaciones judiciales y remitir la actuación al Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado. Y es que precisamente con esta decisión se caen los dos delitos, pero la exposición del magistrado Manuel Antonio Merchán empezó por el delito de soborno, el cual estaba en 3 eventos. En el caso de Juan Guillermo Monsalve, de Carlos Enrique Vélez alias Víctor y de Euridice Cortés Velázquez, conocida como Diana. Advierte que las interceptaciones realizadas al teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron desproporcionadas, arbitrarias e ilegales. También que se violaron derechos fundamentales como el de la intimidad, y cuestionó duramente también a la Fiscalía, que no realizó actividades probatorias para validar si efectivamente se tenían conocimiento de que era el abonado del expresidente Álvaro Uribe el cual se está interceptando, por lo cual se cae inicialmente con el tema de las interceptaciones el delito de soborno en los 3 eventos. En conclusión, las conversaciones interceptadas son frutos de una obtención ilícita. La Fiscalía no acreditó una vía alternativa lícita que condujera a la prueba, por lo que las doctrinas de descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista resultan inaplicables. En estos términos, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Manuel Antonio Merchán, declaró ilícitas las interceptaciones realizadas al teléfono del expresidente Álvaro Uribe, lo cual ha sido una columna vertebral de estos 13 años de disputa jurídica. Señaló que violaron la intimidad del exmandatario debido a que no tenían justificación alguna. Se concluye que hubo vulneración del derecho a la intimidad, dado que la orden se basó en información aparente, sin motivos fundados. La invocación del hallazgo imprevisto inevitable carece de sentido jurídico y no legitima la afectación. Se advierte también en su decisión que no existía un sustento técnico y tampoco se verificó a los abonados telefónicos que eran objeto de la interceptación. Carecía de sustento técnico y no justificaba la medida. No se agotaron actos previos para verificar la necesidad de la interceptación y la medida resultó desproporcionada, pues implicó una afectación grave sin interés legítimo acreditado. Cuestionó duramente la corroboración de las actividades judiciales, incluso de los agentes que realizaron el análisis de las interceptaciones.
La solicitud de interceptación se presentó sin corroborar datos biográficos del titular, basándose en un error proveniente de otro radicado. Dado que los investigadores no declararon en juicio, uno por derecho a no declarar y el otro por restricción. El magistrado lanzó duras críticas a la juez de primera instancia, Sandra Liliana Heredia, sobre las valoraciones que le dio a las interceptaciones, las cuales consideró nuevamente el magistrado Merchán que son una violación a la intimidad de Álvaro Uribe Vélez. El tribunal critica las doctrinas invocadas por la CUO y los no recurrentes, quienes intentaron amalgamar figuras distintas, hallazgo imprevisto, descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista, para justificar la ilicitud. Cuestionó también a las supuestas víctimas en los argumentos, calificando de tratar de amalgamar lo que no podía ser jurídicamente viable, era la validez de las interceptaciones. Juez Acuo validó la interceptación por apego al artículo 301 de la Ley 600 del 2000, pero ignoró que la protección de derechos fundamentales emana de la Constitución y de los tratados internacionales, por lo que la norma debe interpretarse sistemáticamente con la Carta Política. El tribunal también concluye que se ordenó interceptar un número que ya se sabía que pertenecía al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin motivación alguna ni control judicial suficiente. En una democracia. Y es que precisamente de ese apartado es cuando, pues claramente no comparte la decisión la magistrada María Leonor Oviedo, el tema de las interceptaciones telefónicas. Pero el magistrado Manuel Antonio Merchán avanza también en la explicación de los motivos fácticos y jurídicos por los cuales cuestiona duramente la decisión de primera instancia de la juez Sandra Liliana Heredia y testigo por testigo. Empecemos por Juan Guillermo Monsalve, que ha sido duramente cuestionado a lo largo de estos 7 años por parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe por estar desubicado. Literalmente advierte el magistrado que existen fallas temporales en su discurso y en el relato de los hechos. Tampoco se pudo probar a lo largo del expediente la relación que tenía el expresidente Álvaro Uribe con Juan Guillermo Monsalve, incluso que ni lo conocía, por lo cual también se cae ese tipo de orden supuestamente que habría dado el exmandatario. Se ratifica por parte del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que no existió tal orden del expresidente Álvaro Uribe y que desconoce si algún tipo de ofrecimiento fue realizado por el abogado Diego Cadena. De igual forma, también cuestiona duramente a Carlos Enrique Vélez alias Víctor, quien lo califica como un testigo mentiroso y que en distintas oportunidades varios testimonios habían señalado que claramente se movía por intereses económicos. El último en desvirtuar es el de Euridice Cortés Velázquez, conocida como alias Diana. Al caerse los testimonios de estas 3 personas, pues claramente el tribunal dice la absolución del expresidente. Los hechos probados no alcanzan la entidad necesaria para configurar el delito de soborno de actuación penal, ante la ausencia de pruebas que demuestren que se pretendía inducir una retractación falsa en un testimonio verdadero. En estos términos, el magistrado Manuel Antonio Merchán tumbó el delito de soborno contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en los 3 eventos en los cuales fue acusado por la Fiscalía. Advirtió que nunca se probó que el exmandatario hubiese dado instrucción alguna al abogado Diego Cadena para torcer testimonios. No se acreditó que Uribe hubiera instruido al abogado Diego Cadena para presionar o inducir una retractación con intención ilícita. También el propio magistrado y la sala del Tribunal Superior de Bogotá señaló que no es delito que se buscara verificar la información en el marco del proceso, como lo ha resaltado el expresidente Álvaro Uribe. Pretender la retractación de una versión falsa no configura delito penalmente relevante. Por tanto, era indispensable demostrar que Monsalve tenía conocimiento privilegiado por haber integrado el bloque Metro, lo cual no fue probado. Advierte que los ofrecimientos vinieron de terceras personas a Juan Guillermo Monsalve y nunca existió prueba alguna de que el expresidente Álvaro Uribe hubiese dado orden para darle beneficios a este testigo. Que los ofrecimientos de beneficios provinieron exclusivamente de Carlos Eduardo López Callejas, sin que se acreditara que los supuestos determinadores, incluido Álvaro Uribe Vélez, le hubieran dado instrucciones para inducir a Juan Guillermo Monsalve a retractarse o faltar la verdad. La sala calificó como mentiroso el testimonio de Juan Guillermo Monsalve en varios aspectos del proceso. No se practicó prueba alguna que corroborara temporalmente el relato de Monsalve, quien mintió sobre haber sido condenado por pertenecer a grupos paramilitares. La juez restó importancia a esa falsedad, aceptando aspectos verosímiles, sin considerar que la base del testimonio era su cercanía con los acusados.
Tampoco se verificó la cercanía que tenía con el expresidente Álvaro Uribe, ni su pertenencia también a un grupo paramilitar de las autodefensas. No se explicó cómo un adolescente sin vínculo directo con Álvaro Uribe Vélez, ni participación en actividades de la Hacienda Guacharacas, habría sido su hombre de confianza en el bloque Metro. Tampoco se justificó por qué fue el único trabajador de la Hacienda que integró dicho grupo armado. El magistrado Merchán en su fallo cuestiona duramente el testimonio de Juan Guillermo Monsalve al calificar que son graves los olvidos temporales que tiene en su relato. El testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda pierde fuerza suasoria ante las inconsistencias temporales y fácticas evidenciadas por las declaraciones de su padre y hermano, quienes confirmaron que la Hacienda Guacharacas era propiedad de Luis Alberto Villegas desde 1996 y que Álvaro Uribe Vélez no frecuentaba el predio. Realizó duras críticas a la juez Sandra Liliana Heredia de primera instancia en la valoración de los testimonios. A muchos les dio credibilidad sabiendo que no la tenían. La falladora incurrió en errores metodológicos al valorar los testimonios según la parte que los presentó sin aplicar un criterio uniforme de sana crítica. Descalificó testigos que respaldaban la hipótesis defensiva por razones subjetivas como nerviosismo, exactitud o contradicción con la versión de Juan Guillermo, sin razonamiento probatorio suficiente. El magistrado tumbó también el delito de soborno en relación con Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, señalando que es un testimonio mendaz, mentiroso, que nunca le dijo la verdad a la Administración de Justicia, por lo cual solicitó que fuera investigado. La sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Se ordena compulsar copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez Ramírez por el delito de falso testimonio, dada su reconocida mendacidad, la admisión de múltiples versiones contradictorias y su conducta procesal. También se refirió al testimonio de Eurídice Cortés Velázquez, señalando que nunca se probó su participación o la instrucción del expresidente Álvaro Uribe para cambiar su testimonio. Esto concluye en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que no existió prueba alguna de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez hubiese dado instrucción a testigos o al abogado Diego Cadena para ofrecer beneficios monetarios a cambio de versiones que lo favorecieran. 12:45, transmisión ininterrumpida de Noticias RCN, y desde muy temprano también nuestros colegas de la FM han estado con los protagonistas, con la información relativa a la noticia judicial del momento, la absolución del expresidente Álvaro Uribe. Saludo a Juan Lozano, director de la FM y quien está también allí con toda su mesa de trabajo. Juan, hola. No se detiene. 10.400 buses se adaptan cada día con flexibilidad para mantener en movimiento más de 4 millones de viajes al día, conectando a la ciudad y a sus sueños. Sabemos que... Hacemos contacto con Noticias RCN, José Manuel, pues varias aristas en esta decisión tan importante. Las más relevantes, primero, es una decisión contundente que no deja lugar a duda en la argumentación que acoge el tribunal para absolver a Álvaro Uribe Vélez. A pesar de que es una decisión que tiene un salvamento parcial, los argumentos que se recogen en la providencia, cuyo resumen y cuyo sentido refirió el magistrado Manuel Antonio Merchán, no dejan duda. Álvaro Uribe Vélez está absuelto. Segundo, absuelto Álvaro Uribe Vélez, esa absolución es plena. No queda ningún delito abierto, no queda ningún delito pendiente. ¿Se acabó todo este episodio? Tercero, no. Ha dicho el abogado de la contraparte, Miguel Ángel del Río, que irán a la casación ante la Corte, pero la casación no es propiamente una instancia, es un recurso extraordinario. De eso se deriva la cuarta conclusión. Álvaro Uribe Vélez queda absolutamente habilitado para la campaña política. ¿Por qué? Porque hoy está absuelto, no tiene cargo penal, no tiene limitación en ese ejercicio de su derecho político. Quinto,
por supuesto que se fortalecen las acciones políticas de Álvaro Uribe Vélez y del Centro Democrático. Álvaro Uribe Vélez había dicho que iría como candidato al Senado en el renglón número 25 de la lista cerrada del Centro Democrático. Este fallo le permite efectivamente avanzar en ese tránsito político. Sexto, en el otro lado, pareciera que las acciones políticas del candidato Iván Cepeda sufrieran un desmedro. Él se hace candidato cabalgando sobre un triunfo judicial, como él era la contraparte de Álvaro Uribe. Cuando condenan a Uribe, recibe una gran cantidad de apoyos de la izquierda petrista. Ahora esa bandera ya no la va a tener y habría que ver cómo se comportan las bases petristas, pero esa allá es una batalla bastante cerrada entre Iván Cepeda, que hace unas semanas parecía muy fuerte y muy contundente, y Carolina Corcho, que ha venido ganando y ganando terreno. Probablemente en la batalla del pacto histórico esta decisión termina desfavoreciendo en ese campo del pacto histórico a Carolina Corcho. Sexto, la reacción, José Manuel, del señor presidente de la República recibe con los taches en alto una decisión de la justicia. Y en sus toldas, que tanto reclamaban el respeto por las decisiones de la justicia cuando se profirió la condena en primera instancia a Álvaro Uribe, hoy esta absolución se recibe con unas acusaciones del señor presidente de la República sobre vínculos con el paramilitarismo, sobre la gobernanza criminal, lo que predican los seguidores del señor presidente de la República cuando condenan a Uribe, no lo aplica su máximo jefe cuando sale el fallo absolutorio y convoca a unas movilizaciones en la Plaza de Bolívar. Resumen, esta es una victoria contundente en lo judicial y en lo político para Álvaro Uribe Vélez, pero el tema seguirá muy, muy ardiente, tanto en lo político como en lo jurídico cuando se vayan a esa casación, José Manuel. Pues muy interesante análisis y usted lo seguirá, me imagino, en compañía de toda la mesa de trabajo de la FM en las emisiones que vienen a las 12:50. Un saludo para usted, Juan, y para todos los colegas en la FM, Joana. Pues José Manuel, mucho se ha hablado sobre la actitud, sobre las acciones, sobre los pronunciamientos, las frases que en su momento, ese 28 de julio, la fiscal Heredia hizo durante 11 horas y muchos calificaron incluso parte de la argumentación de la defensa a la hora de impulsar el recurso de apelación en el Tribunal Superior de Bogotá es que este fallo había sido político. Pero esa mirada que también hay que darle a la Fiscalía es importante analizarla y vale la pena, por ejemplo, este trino que acaba de poner el exfiscal Francisco Barbosa. Queda demostrado con la absolución del expresidente Álvaro Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá que no se equivocó mi administración al pedir 2 fiscales delegados la preclusión de investigación contra el expresidente. Nunca existieron pruebas. El ensañamiento fue evidente, no solo con la sentencia de primera instancia, sino con la acusación de la Fiscalía General. Y quiero preguntarle a nuestro invitado para que analicemos precisamente esa posición de la Fiscalía, porque es frente a la fiscal Luz Adriana Camargo la que ella radica el escrito de acusación cuando 2 fiscales atrás habían precisamente habían pedido que se precluyera este proceso. Claro, y es que aquí lo que uno ve es que es una derrota contundente, no solamente para la juez, ¿sí?, sino para la tesis de la Fiscalía. Por eso creo que el entonces fiscal Francisco Barbosa tenía la razón en insistir en la preclusión del caso. Es que los que escuchamos este juicio de manera detenida, pues nos dimos cuenta que no existía una sola prueba que vinculara al expresidente con el supuesto fraude y soborno en este proceso. Claro, es que cuando uno mira las interceptaciones, los testigos, cuando no hay asidero, pues entonces la decisión desde el punto de vista jurídico es la inocencia. Y creo que esa era la fundamentación de la administración de Francisco Barbosa y esta administración decidió algo diferente y es acusar a Álvaro Uribe Vélez y hoy vemos las consecuencias. Derrota contundente también para la Fiscalía. Y es que no se nos olvida, por ejemplo, durante el juicio, la fiscal le pregunta a Monsalve, ¿no? ¿Usted conoce al expresidente Álvaro Uribe? Y él de manera contundente dice, no señora, no lo conozco.
Miren, a esta hora vale la pena también que hagamos contacto con nuestra compañera María Fernanda Correa, quien está justamente en el Tribunal Superior de Bogotá, donde se dio la lectura de este fallo. Mafe. Maritza, José, Joana, buenas tardes. Pues mire, efectivamente hay que hablar de ese recurso que viene ahora. Y es que, como lo anunciaron hace pocos minutos, las denominadas víctimas, en este caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, van a ir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué viene ahora? Pues tienen 5 días para interponer de manera formal dicho recurso. La Corte, una vez sea tramitado por el tribunal hasta la Sala Penal, ese recurso pues tendrá que definir si lo admite o no, porque hay que decir, es un recurso extraordinario, es netamente o se basa más en las garantías procesales. Una vez, en dado caso de que sea admitido, pues tendrán que sortear el magistrado para que se determine quién va a ser el ponente de la decisión, y la Corte Suprema tendría hasta 5 años para fallar dicha sentencia en última instancia. Hay que decirlo, esto solamente si es admitida la decisión, y también, una vez más, el proceso volvería al lugar donde inició todo. Aunque hoy los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Osa y María Leonor Oviedo profirieron sentencia de segunda instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el proceso no llega a su fin. Vuelve a donde todo inició, la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal tendrá ahora la palabra en cuanto a la última instancia en la justicia ordinaria. Cualquiera de las partes, defensa, víctimas, fiscalía o procuraduría, podrá interponer un recurso de casación para que ahí sí se confirme la validez final de la decisión que tomó el tribunal. La apelación llegará a la Sala Penal de la Corte Suprema, que tendrá un plazo de 5 años para tomar una decisión definitiva. La Sala Penal de la Corte, integrada por 9 magistrados, deberá tomar una decisión que tenga la mitad más 1 de los votos de estos magistrados, es decir, al menos 5 votos. La casación como recurso extraordinario significa que tiene condiciones específicas. Solo se podrá usar si alguna de las partes tiene argumentos sólidos de que en el transcurso del juicio se violó la ley, se violaron derechos o hubo omisiones o errores en la interpretación de las pruebas y los hechos que llevaron al veredicto. El uso de este recurso suspende todos los efectos del fallo de segunda instancia del Tribunal Superior. Como les contábamos a ustedes en el informe, la Corte Suprema, en caso de admitir dicho recurso extraordinario de casación, tendría entre 3 y 5 años para fallar. En caso de no admitir, pues quedaría en firme la sentencia que hoy ha proferido el Tribunal Superior de Bogotá, con la que se declara inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Joana, regreso con ustedes. Sí, María Fernanda, y es que uno de los 2 abogados del expresidente Uribe, Víctor Mosquera, se pronunció sobre la decisión del alto tribunal. Indicó que desde el 2018 la defensa había advertido que las pruebas contra el exmandatario habían sido obtenidas de manera ilegal. Aseguró que para el hoy, por fin, se hace justicia en este caso. Altos funcionarios. La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante todo su proceso, argumentó que el exmandatario nunca instruyó a su entonces abogado Diego Cadena para cometer ilícitos. Hoy, el magistrado Manuel Antonio Merchán les dio la razón. La defensa no niega que Uribe estuviera informado, sino que sostiene que las actuaciones fueron legales y que cualquier conducta penalmente relevante atribuible a Cadena era desconocida por el acusado. Sobre las interceptaciones, las cuales el Tribunal Superior de Bogotá declaró ilícitas, su equipo de defensa aseguró que desde hace 7 años le advirtieron a la justicia colombiana sobre la violación del derecho a la intimidad del expresidente Uribe Vélez. Después de 7 años, hoy se hace justicia y el Tribunal Superior de Bogotá determina y excluye las pruebas que fueron ilícitamente obtenidas respecto de las interceptaciones ilegales sobre el número de teléfono del celular del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su defensa asegura que se trató de un montaje judicial para llevarlo a un juicio de carácter político. Desde 2018 advertimos que había una grave violación a su derecho a la privacidad. Esto lo documentaron los organismos internacionales de derechos humanos. El relator especial para independencia de jueces y abogados lo advirtió al Estado colombiano. Hoy, la justicia en segunda instancia le da la razón a la representación de Álvaro Uribe Vélez. Será la Corte Suprema quien tenga la última palabra.
Pues miren, entre tantas reacciones quiero destacar una, que es la de un rival político del presidente o expresidente Álvaro Uribe Vélez, otro expresidente, Juan Manuel Santos. Vean lo que dice el presidente Santos: la absolución del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá debe ser recibida con respeto. Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida. Y la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declarar inocente de todos los cargos al expresidente Uribe tiene también otras reacciones de varios sectores políticos. Se habla de la solidez de nuestras instituciones y el firme compromiso con el Estado de Derecho. Como siempre lo dijimos, lo necesario era hacer una valoración de la prueba como se hizo en esta instancia, actuar sin sesgos como se hizo en esta instancia, y el resultado no podía ser otro que la declaratoria de la inocencia. Que se comprueba pues que la justicia en Colombia tiene independencia. El expresidente Álvaro Uribe gozó de todas las garantías procesales, incluso en segunda instancia. Ya no podrá decir pues que hay una persecución judicial. Como gobernador, me llena de mucha esperanza saber que hay jueces que honran al Estado de Derecho. Uribe fue absuelto de todos los cargos. Ha pulverizado el fallo en primera instancia de la juez 44. Valió la pena haber confiado en la institucionalidad colombiana y haber recurrido a las instancias correspondientes. Lo que ha sucedido en todos estos años es una persona intentando evadir precisamente a la justicia. Sale del Senado de la República para eludir la Corte Suprema de Justicia, llega a la Fiscalía y bueno, ahora muy seguramente regresará al Senado. Este es un llamado para que todos los fallos sean tomados en derecho y no de manera política como se tomó en primera instancia. Siempre hemos defendido y creemos en la inocencia de él como funcionario público, como presidente y como persona. Nos complace mucho el pronunciamiento de la justicia y un reconocimiento a quien ha venido liderando un trabajo serio en beneficio del país y que hoy la oposición reconoce. En Noticias RCN, todas las voces, todas las opiniones, y a esta hora tenemos también otra reacción muy importante, la del senador Iván Cepeda, denunciante en este proceso. Asegura que en pocos minutos va a dar una declaración junto a todo el grupo de víctimas que se acreditó en este caso y dice, abro comillas, desde ya informo que interpondremos ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación. Se suma también al anuncio que hizo el abogado Miguel Ángel del Río. El presidente del Partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, también se pronunció sobre esta absolución del expresidente Álvaro Uribe. Reiteró su apoyo al exmandatario y precisó que esta es una buena noticia por Colombia, por la justicia. Además, confirmó que Uribe será el puesto número 25 en la lista cerrada del Centro Democrático. No podemos ocultar la inmensa alegría que estamos sintiendo por este fallo que absuelve de todo delito a Álvaro Uribe Vélez. Nos alegra inmensamente por el presidente Uribe, por su familia, por el partido, pero sobre todo por Colombia y por la justicia. Hoy primó la verdad, hoy logró demostrarse con absoluta claridad, como se ha dicho desde el primer día, que Álvaro Uribe Vélez no ha cometido delito alguno. La justicia jamás se podrá instrumentalizar para fines políticos. Por eso la batalla por la libertad continúa. Aquí, desde el Centro Democrático, seguiremos defendiendo el honor de un hombre que ha dado su vida por Colombia y seguiremos defendiendo la libertad de los colombianos. Vuelve pues el expresidente Álvaro Uribe al Senado de la República, al Congreso. Esperemos a ver cómo van las votaciones porque sería en lista cerrada. Sí, por lo pronto candidato, porque sería en la casilla número 25, es decir, tendrían que sacar varios votos para tener 25 senadores el Centro Democrático. Ustedes hablaban ahora de la reacción del expresidente Juan Manuel Santos. Hay otros expresidentes que también se han pronunciado a través de las cuentas, a través de las redes sociales. Se trata de el expresidente Andrés Pastrana. Enhorabuena, presidente Álvaro Uribe y familia. Finalmente se hizo justicia en la instancia que despolitizó un proceso que nunca ha debido comenzar. Su temple y su fe inquebrantable han sido ejemplares. El expresidente Pastrana.
Muy bien, Julián Quintana, que es nuestro invitado de hoy, penalista, experto en estos temas, exdirector del CTI. Yo creo que vale la pena detenernos en una cuestión que están planteándonos muchos de los televidentes. Dicen, pero este no fue el mismo magistrado, refiriéndose al magistrado ponente, que leyó hoy la decisión en segunda instancia, que en su momento también había avalado las pruebas de las interceptaciones, se desdijo, cambió de opinión. ¿Qué es lo que pasó ahí? Nos preguntan algunos. ¿Su respuesta? Totalmente congruente las decisiones, aclarando que la esencia de los debates son totalmente diferentes. La primera era el objeto de prueba, es decir, si podía ir o no a juicio, que dijo el magistrado en su momento, que podía ir a juicio esas interceptaciones y que en el juicio era el escenario propicio para debatir si eran legales o ilegales. ¿Y qué vimos hoy? Que ya en ese escenario de juicio, pues él advierte que unas son ilegales, las hechas al presidente, y otras son legales, las hechas a Diego Cadena. Entonces no hay contradicción, precisamente hay una congruencia de su decisión y eso fue lo que vimos el día de hoy. Esta es una precisión bien importante. En todo caso, también se acoge, digamos, toda la argumentación del Ministerio Público y la Procuraduría, que desde el principio pidió la absolución completa del expresidente. Miren, en todo caso, consultamos a otros juristas sobre esta trascendental decisión en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Aseguran que en el fallo en primera instancia se le vulneró al exmandatario el debido proceso y la decisión de hoy es objetiva y rigurosa. Los errores que ha denunciado el tribunal efectivamente ocurrieron. La Fiscalía tendrá que analizar porque como institución ha perdido un caso muy importante. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá es una decisión seria, objetiva, garantista, rigurosa. La vulneración de garantías de la que había sido víctima el expresidente Uribe hasta el día de hoy no tiene sustento alguno en escenarios de justicia imparcial. La juez de primera instancia cometió errores metodológicos en la valoración de las pruebas, acogiendo sin análisis las teorías del ente acusador, pese a la debilidad estructural que tenían las pruebas. Esto es preocupante porque demuestra una valoración desigual y deficiente que llevó a un fallo subjetivo y dogmáticamente incorrecto. Hubo una invasión a la intimidad, al derecho a la privacidad del expresidente Álvaro Uribe y por ende las interceptaciones de comunicaciones no podían ser valoradas precisamente por esa afectación al derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Bueno, y algunos precandidatos presidenciales reaccionaron también a esta decisión del tribunal. Aseguran que el fallo demuestra la independencia de poderes en Colombia. Sentimos el corazón aliviado, la esperanza victoriosa y toda la fe en el futuro. Hemos estado con el presidente Uribe desde el inicio de este proceso, sabíamos de su inocencia. La justicia como debe ser, imparcial, basada en la evidencia, en los datos, en las pruebas, sin política. Me alegra infinitamente que haya absuelto el Tribunal Superior de Bogotá al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy, la verdad que vimos millones de colombianos en la audiencia de su juicio se impone ante la perversidad de quienes usan la justicia como arma política. Se cae porque fue una condena basada en suposiciones. Nada estimó que Uribe fuera determinador, ni siquiera en esa primera instancia. El tribunal deja claro que todavía podemos tener esperanza de justicia en Colombia. Hoy triunfa la imparcialidad, la justicia y la verdad. La absolución al expresidente Álvaro Uribe Vélez refleja lo sólido de nuestra institucionalidad y el compromiso de la rama judicial con la justicia. Bueno, muchos hablan del respeto precisamente a las decisiones judiciales y en su momento, recordemos, Marixa, televidentes, José Manuel, ese famoso trino del presidente Gustavo Petro, cuando decía: sientan las y los jueces de Colombia que cualquiera que sea el sentido de sus fallos contarán con la protección del gobierno democrático. Esto fue en su momento, estamos hablando del 28 de julio, cuando se conoció esa condena al expresidente Álvaro Uribe, y contrasta mucho con el que acaba de escribir hace pocos minutos. El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte a un delincuente, en donde se habla de sobornos, es intimidad. Es decir, doctor Quintana, esta contradicción en sus trinos, de acuerdo con lo que a mí me favorezca. Y además de la contradicción es algo muy grave. Mire que
la organización de nuestro Estado tiene una rama judicial y una rama ejecutiva. Y el Ejecutivo es el encargado de vigilar y garantizar el cumplimiento de lo que dicen los jueces. Y aquí estamos viendo que el líder de esa rama, que es el presidente, está desconociendo la decisión del tribunal. Y eso es muy grave para la democracia, muy grave para Colombia, porque es un mensaje no institucional, sino que va en contravía precisamente de la justicia. Por eso creo que el presidente debe tener más mesura en sus mensajes y respetar la justicia, porque no puede ser que hay jueces que le gusten cuando van en sus intereses y que no le gusten cuando no van con sus intereses. Claro, la justicia se respeta, no importa, aquí no pueden mediar las conveniencias procesales. Doctor Quintana, acá no nos hemos sentado a hablar de temas jurídicos, pero en la mesa ancha también hemos estado aquí para hablar de alcances políticos, de efectos políticos, y yo quiero ir sobre otro punto de esos que menciona ahí el presidente Gustavo Petro en la reacción en un larguísimo post en X, y él dice: así se ha llegado a la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo, y termina diciendo más o menos que este fallo apalanca una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que está descabellada la afirmación del presidente Petro. Primero porque el proceso del presidente Uribe nada tiene que ver con este tema. Se trata de una posible determinación con unos falsos testigos, nada tiene que ver. Yo creo que él utiliza la coyuntura precisamente para hacer un ambiente hostil frente al debate que está dando con Estados Unidos. Revuelve peras con manzanas, pero a la final creo que el televidente tiene que tener claridad. La inocencia de Álvaro Uribe Vélez no tiene nada que ver con el conflicto de Estados Unidos y Colombia. Esto es un tema judicial y, repito, debe respetarse esa decisión. Julián, de nuevo, sé que hemos hablado de este tema, tiempos para que se revise si cabe o no la casación en este caso, que recordemos, no es una tercera instancia, no existe tal cosa, y es un recurso extraordinario que puede admitirse o no por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo estamos en materia de tiempos? ¿Qué tan rápido o lento se puede tardar esto? La Fiscalía y las víctimas tendrían 5 días para interponer este recurso de casación. Y después la ley le da 30 días para sustentarlo. Y la Corte Suprema tendría hasta 5 años para tomar la decisión. Pero yo no creo que en un caso como estos, que es tan mediático, se demore tanto tiempo. Tal vez el próximo año, en el primer semestre, tengamos una decisión de la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando admitan la casación, porque puede ser que también la inadmitan, ¿no? Claro. Ustedes hablan ahora de 5 años, que es lo que viene, pero ¿por qué no nos devolvemos y por qué no hablamos del pasado? 7 años de este proceso, y muchos de los televidentes, y lo habíamos dicho ahora en nuestra transmisión especial más temprano, doctor Quintana, es precisamente lo demorado de este caso. Y todos dirán, por supuesto, 7 años, porque tocaba examinar todas y cada una de las pruebas, todos y cada uno de los testimonios, tocaba escuchar a unos, tocaba escuchar a otros. Pero finalmente lo que queda, en resumen, frente a lo que ha dicho el magistrado Merchán en la mañana de hoy, es que faltó exigencia en el escrutinio. No se mostraron los indicios de parcialidad. La repetición de relato no demostró su veracidad, que fue indispensable la verificación de los hechos relevantes y no se hizo esa verificación. Es decir, 7 años en los que la Corte y la Fiscalía tuvieron en sus manos todas esas pruebas que finalmente fueron tumbadas hoy en 3 horas y media. Sí, precisamente creo que una de las demoras en el proceso fue las preclusiones, que yo creo que en su momento el fiscal Francisco acertó en la solicitud, pero además creo también que con este proceso se caen muchas mentiras, como por ejemplo, que la defensa quería que el caso prescribiera. Mentiras, no prescribió, hoy tenemos una sentencia absolutoria. O por ejemplo, que Uribe quería ver la justicia, eso tampoco fue cierto, hoy tenemos la decisión del Tribunal de Bogotá. Por eso, aquí también debemos ver que hay un defecto de nuestro sistema, un proceso no puede durar más de 7 años, y esto no solamente pasa en el caso de Uribe, sino en la mayoría de casos en Colombia. Por eso la reflexión es que debemos hacer, si se puede, una reforma a nuestro sistema de justicia para que los casos no duren tanto en el tiempo y no se mantenga en vilo la suerte jurídica de una persona en nuestro país. Pues Julián Quintana, exdirector del CTI, penalista, gracias por las luces que nos ha dado a lo largo de esta mañana, de una manera también rigurosa en su análisis, así como usted le reconoce la rigurosidad al Tribunal Superior de Bogotá en esta decisión que estamos comentando y analizando. Gracias, Julián. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer una pausa a esta hora y seguimos con mucho más de este y de otros hechos noticiosos aquí en Noticias RCN.
continuar con nosotros, más reacciones sobre la decisión de absolver a Álvaro Uribe Vélez. La candidata Vicky Dávila también se pronunció. Álvaro Uribe es inocente. Esta es una gran noticia no solo para el expresidente y su familia, sino para el país. El Tribunal Superior de Bogotá tumbó 1 a 1 los cargos de la condena en primera instancia y desvirtuó al testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve. Como colombiana recibo esta noticia con felicidad por un hombre que ya está en la historia y que ha amado profundamente a Colombia y luchado por ella sin descanso. Hablamos ahora de otra noticia del momento, las gestiones para superar la crisis con Estados Unidos. Como un primer acercamiento para subsanar este impasse binacional, fue calificada por la Cancillería la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios de Washington en Colombia, John McNamara. Juan Camilo, además hablamos con el embajador Daniel García Peña, llamado a consultas y quien estuvo presente en la cita. ¿Qué le dijo? Inés María, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Pues mire, volverá a Washington en los próximos días. Dice pues que ese llamado a consulta ya se subsanó y que empezará obviamente ya ese proceso de empezar a poco volver a fortalecer esas relaciones entre Colombia y Estados Unidos. También nos ha dicho que a pesar de esta cercanía que también se ha dado con el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara, pues aquí lo importante es que es el presidente Donald Trump quien tiene la última palabra, pero uno de los compromisos es que él llevará pues todos estos diálogos, por ejemplo, como el que tuvo ayer con el presidente Gustavo Petro, para que no haya, por ejemplo, esta alza de aranceles. También estuvimos hablando con la canciller Rosa Villavicencio. Dice que ya se está trabajando para fortalecer pues estas relaciones bilaterales, que se va a empezar a hablar también con los empresarios aquí en Colombia que tienen relaciones muy fuertes con Estados Unidos, para que estén tranquilos, para que vean el trabajo que está haciendo el gobierno nacional y que por ahora pues este diálogo está fluyendo y que se espera que se subsane entonces ya este impasse, estos problemas y discusiones que se han tenido en las últimas horas. Como primer paso para superar la crisis diplomática con Estados Unidos, el embajador Daniel García Peña alista su regreso a Washington. No, pero ya ve que el tema de las consultas ya se logró, pues ya hicimos lo que correspondía y es posible que pueda tener otra reunión en estos días, pero ya, digamos, la llamada consulta ya se superó. La decisión se tomó tras el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara. Bueno, fue una reunión larga, muy franca, constructiva. Tuvimos la oportunidad de hablar a fondo de los diferentes temas, particularmente el tema de la lucha contra el narcotráfico. Desde la Cancillería aseguran que hay voluntad política para mantener el diálogo y recomponer las relaciones bilaterales. Dialogar sobre todas estas situaciones y mandar los mensajes de que queremos restablecer estas relaciones de la manera más normal, y que el encargado de negocios pues sea el emisario que pueda también traernos esa voluntad política que nosotros ya hemos manifestado. El gobierno también prepara escenarios frente a posibles medidas económicas o comerciales de Washington. Queremos tener reuniones con el empresariado que tiene pues una actividad económica con Estados Unidos, porque entendemos que es un socio comercial muy importante y no queremos para nada que eso se vaya a afectar. Somos muy conscientes que detrás de ello hay muchos trabajadores. Aunque el tono del diálogo fue positivo, McNamara advirtió que la última palabra la tendrá el presidente Donald Trump. Se prevén nuevos encuentros esta semana entre delegados de ambos países para cerrar definitivamente la crisis. Y en medio de la tensión con Estados Unidos, Noticias RCN conversó con el ex embajador y ex ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien viajó a Washington con la intención de contener posibles sanciones contra Colombia. En las últimas horas se reunió con el subsecretario de Estado Christopher Landau y otros altos funcionarios estadounidenses. Roberto Macedonio tiene la información. Roberto, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En declaraciones a Noticias RCN, Juan Carlos Pinzón confirmó estar trabajando en reuniones de alto nivel para evitar las sanciones a Colombia. Confirmó además que de momento no habrá aranceles, pero no descarta que el gobierno de Estados Unidos pueda aprobar sanciones individuales contra Gustavo Petro como presidente de la República o contra miembros de su ejecutivo. Escuchen.
Hoy lo que hemos logrado es que esos aranceles no se vayan a colocar por lo pronto y que de alguna manera recuperemos parte de esa ayuda en seguridad, que es lo que es fundamental. Eso es lo que estamos trabajando, para que no se afecten los colombianos, y eso es lo que de fondo nos interesa. Mientras muchos políticos hablan, ¿sabe? Aquí he venido yo a actuar, a tomar posición en defensa de Colombia, porque es lo que tenemos que hacer, defender los intereses del país. Y también en conversación con Noticias RCN y con NTN 24, el exministro y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas confirmó a su vez que por el momento no habrá aranceles de Estados Unidos a Colombia. Donald Trump no va a adoptar los aranceles adicionales frente a Colombia, con estos argumentos que yo acabo de dar, porque no quiere darle a Gustavo Petro esa oportunidad de aparecer como mártir, como que su ineficiencia, su incompetencia, su falta de resultados sea causada por los Estados Unidos. Ese mensaje le llegó vía conductos muy personales, muy directos, no por el canal diplomático, no por el canal de los funcionarios del gobierno, por un canal personal, directo. Esa es la información que yo tengo y que el resultado de esa gestión es que no habrá los aranceles. Todo esto se enmarca en el contexto de diplomacia paralela, es decir, acciones tomadas por líderes de la oposición y exministros, incluso expresidentes del gobierno, para evitar las sanciones de Estados Unidos a Colombia y el arancel que llegó a anunciar el presidente Trump después de calificar al presidente Petro de ser un lunático y un líder del narcotráfico. De momento, esos aranceles no se van a aplicar. La información desde Washington para Noticias RCN. Feliz tarde. Roberto, muchas gracias por su información. Avanzamos, otra vez un sector de Santa Marta quedó bajo el agua. Luego de más de 3 horas de fuertes lluvias con tormentas eléctricas, varios barrios resultaron afectados. Las autoridades trabajan para establecer el número de damnificados. En otros municipios de Magdalena también hubo emergencias. Luis Fernando Iguarán, ¿cómo se vivió esta nueva emergencia? María, televidentes, muy buenas tardes. Mire, fueron momentos muy angustiosos los que vivieron los afectados, que aunque no se saben oficialmente cuántos son, sí son muchos. Los saludos del barrio Pescadito en el norte de Santa Marta. Se dice que ayer por la tarde el nivel del agua alcanzó o superó el 1,5 metros de altura. Ya bajó. Quedaron afectaciones en algunas viviendas y, como ustedes lo pueden observar, también mucho barro en las calles. Hay que decir que la gente continúa esperando la ayuda y esta es la segunda emergencia por lluvias que se registra este año en Santa Marta. La pasada fue el 3 de agosto. Desde los cerros bajaban torrenciales corrientes de piedra y lodo. Las calles se convirtieron en ríos, inundaron barrios y dejaron cientos de damnificados. Ya donde yo vivo, el agua no llega por acá. Pero feo, feo, feo. Uno llorando, el otro llorando. Vea, eso es terrible. Tenemos que botar colchones, tenemos. Ay, no, ya no se puede con esta lluvia. Ni las iglesias se salvaron. La del barrio Pescadito se inundó, así como 13 colegios públicos de la ciudad. Este es el estado de los salones. Hoy no tenemos clase y muy probablemente mañana no vamos a tener clase. Esta es una sesión que es bastante reiterativa en nuestra comunidad educativa. Según las autoridades, 16 barrios resultaron afectados y 4 casas colapsaron. Está haciendo el levantamiento del censo por parte de Defensa Civil y Cruz Roja. Instalamos ya el puesto de mando unificado. Según los pronósticos, en las próximas 48 horas se darán lluvias de moderadas a fuertes. Y fueron liberadas las niñas que estuvieron secuestradas hace 6 días por las disidencias de las FARC. Las menores de 14 y 15 años fueron reclutadas en medio de disparos y amenazas. Carlos Andrés, ¿cómo se dio esta liberación tras 6 días y cuál es el estado de salud de las menores? Felipe, televidentes, buenas tardes. Pues miren, entre las partes, es decir, la Guardia Indígena, los quihuetecnas que fueron al encuentro con el Frente de las Disidencias Jaime Martínez, hubo un pacto de reserva para no entregar detalles de los términos de ese proceso de liberación. Lo cierto es que las niñas fueron entregadas por parte de estos delincuentes a la Guardia Indígena y a otros organismos defensores de derechos humanos. Nos reportan que el estado de salud de las menores está muy bien, que ya están con sus familias en el seno del pueblo Nasa.
Los equipos pues avanzaron, tanto de Quigües, autoridades que fueron quienes se delegaron a la zona, y obviamente pues se cumplió en este gesto humanitario de que se fueran entregadas las 2 niñas. Entonces fue como lo que se avanzó en el transcurso de sábado, domingo y lunes, que pues ya al día de ayer se entregaron las niñas. Inés María, televidentes, por fortuna estas 2 niñas ya están de regreso a la libertad, pero miren, hoy la Consejería Mayor del CRIC entregó una cifra aterradora. En estos momentos y después de 3 años seguidos del fenómeno del reclutamiento forzado, habría 750 menores en poder de las disidencias y de otros grupos armados ilegales aquí en el departamento del Cauca, una cifra que de verdad es alarmante. La información desde Popayán, Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Muy preocupante esa realidad, Carlos Andrés. Gracias. Segundo día de contingencia en el metro de Medellín, afectado en la línea A por un socavón que amenazaba la estabilidad de la vía férrea. Miles de usuarios están perjudicados y la solución podría tardar más de una semana. Sara Agudelo con toda la información. Sara. Inés María, televidentes, buenas tardes. Estamos exactamente a unos 500 metros de la estación Poblado del metro, a la altura de la avenida Las Vegas. Lo que hemos visto en todo este rato que hemos estado acá, que incluso en este momento que no es hora pico, hay una fila tremenda desde la estación. Estos son precisamente los buses que habilitó o las rutas que habilitó el metro en este plan de contingencia. Sin embargo, no dan abasto. Hay aproximadamente 200.000 personas afectadas con este tema. Recordemos que hasta aquí, hasta este punto, hasta la estación Poblado, es hasta donde están llegando los trenes del metro desde Bello y hasta Aguacatala, los que vienen desde el sur. Sin embargo, el plan de contingencia todavía podría tardar al menos una semana, y eso si el clima ayuda. Cerca de 60 personas con maquinaria amarilla trabajaron durante la noche y lo hacen de manera continua para reparar el daño que causaron las lluvias en el terreno que soporta los rieles del metro de Medellín, pero el plazo es incierto. El tema de los 8 días de las reparaciones sí se mantiene, pero tenemos que tener en cuenta que está lloviendo mucho. Insisto, si siguen las lluvias como están, ese tiempo posiblemente no sea posible cumplirlo. Cada minuto de trabajo es pensado en los usuarios, quienes sufren y ven alteradas sus agendas y tiempos de viaje. Aguacatala al Poblado 1 hora. Cuando normalmente eso dura 5 minutos. Por ahí que 5 minutos. Ya estuviera en mi casa durmiendo. Yo vivo en Sabaneta y me toca coger una vía alterna. Como plan de contingencia, el metro y el área metropolitana programaron un circuito de buses constante y gratuito entre las estaciones Poblado y Aguacatala. Hay que entender que está primero como no poner en riesgo todas las personas que viajamos en el metro, y es entendible que estas cosas pasan. Sí toca madrugar más para uno caminar hasta la otra estación. Las autoridades recomiendan a las empresas escalonar horarios laborales, autorizar trabajos en casa y a los usuarios considerar otros medios de transporte como rutas de buses directas. A tener paciencia, Medellín. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias. RCN, volvemos. Gracias por continuar con nosotros. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el cierre inmediato de los restaurantes Andrés Carne de Res de Bogotá y Chía. La entidad dice que encontró riesgos en sus instalaciones eléctricas y de gas. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el cierre temporal de los establecimientos de la popular cadena de restaurantes Andrés DC en Chía y Bogotá. Y esto es una medida de carácter preventivo que ordena el cierre inminente, inmediato, más no definitivo. Es decir, una vez se logre demostrar que se tomaron las medidas correctivas y que se está cumpliendo con la normativa existente en materia de seguridad de este tipo de instalaciones, pues podemos proceder a levantar la medida. La compañía aseguró que ha venido cumpliendo con todos los requerimientos de la SIC y que va a entregar las pruebas que lo demuestran. Las adecuaciones requeridas han sido ejecutadas en su totalidad y a satisfacción. El día de hoy será radicado ante la autoridad competente el soporte correspondiente con el fin de avanzar en el levantamiento de la medida preventiva. Se estima que todo el grupo de restaurantes de Andrés DC emplea poco más de 2.100 personas en sus 19 unidades de negocio.
Ya casi se cumple un mes desde que Liam, el pequeño de 11 meses, murió en un jardín infantil en extrañas circunstancias en La Calera, Cundinamarca. Aún no se conoce el dictamen de medicina legal. Su familia pide a la Fiscalía avanzar con la investigación. La Procuraduría alista un proceso de vigilancia en este caso. La familia del pequeño Liam pidió con este documento vigilancia a la Procuraduría. Han pasado 22 días desde que el bebé de 11 meses murió en La Calera al estar bajo cuidado de un jardín infantil y aún no saben cuál fue la causa. Desde que el niño falleció se realizó un mal procedimiento desde la policía hasta, mejor dicho, los resultados ya salieron. Ya se le entregaron al fiscal de acá de La Calera. El 6 de octubre la Fiscalía obtuvo los resultados, pero no los entregan porque hace parte del material probatorio de la investigación. Para algunos quebranta la ley sobre garantías a las víctimas. Rechazar cualquier injerencia o arbitrariedad por parte de la Fiscalía General de la Nación en punto de negar y entregar elementos materiales probatorios a cualquier víctima. Es mi bebé, era mi niño. Y necesito aclarar esta situación. La Fiscalía confirmó a este noticiero que la investigación avanza y que pronto habrá resultados y decisiones contundentes. Y es la USO, el sindicato de Ecopetrol, el que se opone a que la empresa venda su participación en la cuenca del Permian, ubicada en Estados Unidos. Sostienen que es uno de los negocios más lucrativos que en este momento tiene la petrolera. El presidente de la USO rechazó enfáticamente la posibilidad de que Ecopetrol venda su participación en la cuenca del Permian. Es un error vender el Permian, eso tendría un impacto negativo en el mercado y por supuesto que pondría en riesgo la estabilidad financiera de Ecopetrol. El yacimiento petrolífero le aporta a la empresa 115.000 barriles diarios, de los cuales 60.000 corresponden a crudo. El Permian representa el 10% del total de las reservas de Ecopetrol, es decir, estamos hablando de más o menos 198 millones de barriles de crudo equivalente. Para defender esta operación, el sindicato advirtió que está dispuesto a paralizar actividades. Nuestro sindicato convocará las diferentes instancias deliberatorias para hacer tareas de movilización que van a ser de impacto nacional, donde afectaremos la producción y el suministro de combustibles en el país. La USO es un sindicato que, como todos, tiene autonomía en sus derechos y en sus decisiones, y mal haría el gobierno en meterse en esas deliberaciones. La acción de Ecopetrol se cotiza en la bolsa colombiana a 1.695 pesos en promedio. Sentí como si fuego quemara mi piel. El 99% de los adultos mayores de 50 años ya tiene el virus que causa el herpes zóster en su interior. Consulta con tu médico sobre cómo prevenirlo y tratarlo. La Contraloría General de la República le puso la lupa a la vía al llano. En un recorrido del órgano de control identificó necesidades urgentes para mejorar la movilidad y con ello disminuir la crisis económica por los cierres. Tras el recorrido por la principal arteria económica de los Llanos Orientales, la Contraloría pidió al gobierno que se estructuren las obras necesarias para la construcción del primer tercio del corredor, la solución a 60 puntos críticos. Necesitamos que el gobierno nacional defina un plan definitivo y concreto para la intervención de los primeros 34 kilómetros que conectan no solamente a este departamento, sino a todos los departamentos de la Orinoquía. Una intervención que permita la finalización definitiva. Piden además la consecución de recursos adicionales para atender la emergencia en el kilómetro 18. No se pueden seguir haciendo pañitos de agua tibia porque en la última década, solamente con intervenciones para rehabilitar la vía, se han invertido más de 450.000 millones de pesos que constituyen una inversión gigantesca. En Meta no aguantan más la crisis económica por cuenta de los cierres, por eso celebran la intervención del órgano de control. Y siempre hay espacio para destacar los temas positivos y las iniciativas culturales que se realizan en todo el país. Esta vez Diego Candelo nos tiene información desde Cali. Diego. En Valle del Cauca están pasando cosas muy buenas, como el Festival Internacional de Cine de Cali, que hoy inaugura su versión número 27 en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, y será con la proyección de una película caleña inspirada en el arte y también en la salsa. Con esta información los invitamos a que continúen con nosotros aquí en Noticias RCN. Claro que sí, Diego. Y el próximo 24 y 25 de octubre llega a Bogotá el Lead Summit 2025, un evento que revolucionará el poder de la humanidad en la era de la inteligencia artificial. El conversatorio cuenta con 40 speakers e invitados de talla internacional.
Lead Summit es una experiencia transformadora que invita a líderes, directivos y profesionales a hacer una pausa profunda, reconectar con su esencia y redefinir su éxito desde lo humano. Un evento único, inigualable, donde mujeres líderes están quitando el traje de su rol, de su cargo, de sus premios, para contar desde su alma, desde su corazón, sus mayores aprendizajes, sus secretos de éxito, sus claves, sus métodos y su corazón. El evento será el próximo 24 y 25 de octubre en el Teatro Panorama en Bogotá. Es algo hermoso ver cómo cuando tú de alguna forma te desnudas, recibes el cariño de tanta gente. Es algo que se agradece un montón porque te sientes acompañadita. Para conocer más información visite www.leadsummit.com. Y hoy en Martes de Bolsillo les contamos la mejor manera para unificar sus productos financieros para obtener diferentes beneficios a través de portafolios del Banco de Bogotá. En Colombia, muchas personas cancelan sus productos financieros porque las cuotas de manejo afectan significativamente su presupuesto. Pensando en ello, el Banco de Bogotá ofrece una solución diseñada a la medida, los portafolios. Pero salimos a la calle a preguntarle a las personas cómo prefieren manejar su dinero. Yo sí prefiero tener todos mis productos en un mismo banco, porque no me cobran cuenta de cobro de manejo, no me cobran el 4 por 1000 y me da más confianza, me dan créditos. Es mejor tenerla en diferentes bancos, tenerla pues el dinero en varias cuentas. La verdad me gusta tener todo mi dinero en una sola cuenta, pues lo puedo manejar mucho mejor. Con los portafolios del Banco de Bogotá puede unir todos sus productos, cuentas, tarjetas de crédito, fondos de inversión, seguros, etc. Pagar un solo cobro mensual optimizando sus finanzas. Ahorrar desde un 45% en cuotas de manejo y administración, dependiendo de los productos de su portafolio. Pero eso no es todo, también trae diferentes soluciones. Mayor control, administración de sus productos en un solo lugar. Ahorro real, menos gastos fijos cada mes. Comodidad, sin complicaciones y con acceso fácil en oficinas y canales digitales como banca móvil o banca virtual. Con los productos del Banco de Bogotá, disfrute de su vida financiera, ahorre más y disfrute de cada uno de sus productos sin tener que pagar más. Nos vemos todos los martes aquí con datos que le ayudan a cuidar su bolsillo. Banco de Bogotá y RCN presentaron Martes de Bolsillo. Ahora hablemos de la tensión en la franja de Gaza, donde se mantiene el alto el fuego, pero con el temor de que en cualquier momento pudiera quebrantarse nuevamente. Para evitar que esto ocurra, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, viajó a Israel y afirmó que confía en que se cumplirá este acuerdo. Y el presidente Donald Trump, por su parte, volvió a lanzar una advertencia a Hamás. Después de amenazar a Hamás con erradicarlos si no cumplen el acuerdo de paz en Gaza, ahora el republicano los sentencia con esto. Me han comunicado de forma explícita y contundente con gran entusiasmo que estarían encantados de aprovechar la oportunidad a petición mía de entrar en Gaza con una fuerza considerable y poner en orden a Hamás. Y en medio de la nueva amenaza, el vicepresidente J.D. Vance, quien estaba de visita en Israel, destacó la importancia de mantener el alto al fuego. Lo que hemos visto durante la última semana me hace sentir muy optimista respecto a que el alto el fuego se mantendrá. También se refirió a los cuerpos de rehenes que faltan por entregar y señaló que es un asunto complejo. Sobre ello, Hamás informó que hoy devolverá otros 2 cadáveres. El que entregó este martes fue identificado como Tad Jaime, un suboficial asesinado en los ataques del 7 de octubre de 2023. Entre tanto, Qatar espera que se cumpla el acuerdo entre ambas partes. Nicolas Sarkozy se convirtió en el primer expresidente francés en pisar la cárcel. Ingresó hoy para cumplir una condena de 5 años por conspirar para financiar su campaña electoral con dinero del difunto dictador libio Muammar el-Gaddafi. Sarkozy, quien fue presidente entre 2007 y 2012, cumplirá su condena en la prisión de la Santé, donde ocupará una celda de unos 9 metros cuadrados en el ala de aislamiento. El amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy
nos van a ayudar a tener rituales diarios para ser más exitosos. Tener rituales diarios nos ayuda a comenzar el día con enfoque, claridad y energía. Los hábitos consistentes crean disciplina, reducen el estrés y nos permiten avanzar hacia nuestras metas de manera más efectiva. Con el tiempo generan grandes cambios y nos acercan a la versión más exitosa, enfocada y productiva de nosotros mismos. El éxito no es un accidente, se construye con pequeños actos repetidos cada día. Y para esto, nuestra primera clave de hoy nos invita a definir nuestros rituales esenciales. Identifiquemos 2 o 3 acciones que realmente nos ayuden a enfocarnos, como meditar, planificar el día o revisar los objetivos. La segunda clave nos dice que todos los días dediquemos alrededor de 15 minutos a una lectura inspiradora o también a escuchar un podcast, algo en lo que dedicamos unos minutos y nos lleve a aprender algo nuevo que nos encamine hacia lo que queremos ser y cómo nos queremos sentir. Y la tercera clave nos dice que hagamos algo de actividad física, pues movernos todos los días activa la energía, da claridad y desarrolla la creatividad. Que tengan un maravilloso día y recuerden nuestra cita el próximo jueves, aquí en Noticias RCN. Pues hasta aquí nuestra emisión del mediodía. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a continuar con la mejor programación, la del canal RCN, y a seguir bien informados en nuestra app en el botón Noticias. Un abrazo, una feliz tarde para todos.